entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya, vamos a seguir glorificando al Señor Jesús. Usted que ha venido a este servicio, yo creo que ha venido a darle la gloria al Señor, la honra y la alabanza. Aquellos que se están conectando también, vamos a glorificar al Señor Jesús. Y este coro que vamos a cantar me gusta mucho porque dice: no sé, Señor, por qué te fijaste en mí, no sé por qué hallé gracia en ti, pero sin embargo aquí estoy. Y yo creo que es merecedor de toda la gloria, de toda la honra y toda la alabanza. Señor, tú me tocaste, no sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es su amor por mí. Mi corazón es agradecido. Mi corazón está aquí rendido contigo siempre. Quiero, Señor, estar porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa.
tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es su amor por mí. Mira lo que dice: mi corazón está agradecido. Mi corazón está aquí rendido contigo siempre. Quiero, Señor, estar porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día, contigo siempre. Quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo
siempre. Amén. Den un aplauso al Señor Jesús en esta hora de bienvenida. Él se merece toda la gloria. Él se merece toda la honra. Y Él se merece toda la alabanza que le hayas traído en esta hora para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Alabamos el nombre bendito de Jesús. Gritamos gloria a Dios. Gritemos gloria a Dios. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicarán. Yo creo que por eso es importante, mejor dicho, por eso es fundamental que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo siempre lo voy a decir, lo que hace que estamos viviendo esta situación. No la tiene que entender el mundo lo que nosotros anhelamos. Lo que nosotros anhelamos, sabemos realmente que presencialmente debemos de darle gloria, honra, alabanza, reconocimiento al único y sabio Dios, soberano, eterno, sublime, Salvador, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Mientras nosotros sepamos por qué es indispensable congregarnos presencialmente, los hermanos que no pueden estar con nosotros a través de las redes sociales pueden sentir algo, pero realmente Dios nos ha mandado a estar presencialmente como sacrificio, como quien ofrece el sacrificio, pero también como los que están en comunión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí está el Señor en su presencia con nosotros, y Él se agrada de un corazón sincero que lo reconoce como su Señor y como su Rey, como su Salvador y como su Padre eterno. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Por eso es importante presenciar la presencia de Dios. Mire, para los seres humanos, creer que Dios es una imagen es respetable, pero para nosotros Dios lo llena todo con su presencia. Y eso es lo que el mundo tiene que entender, eso es lo que las personas deben de entender, que a Dios no cabe en una imagen pequeñita. El Dios de nosotros, la tierra es el estrado de sus pies y su soberanía es eterna. Así que Dios no es un limitado, Dios no lo tienen que llevar al hombro, Dios nos lleva en su hombro presencial, espiritual, material y eternal, nos lleva el Señor. Y incluso espera y nos levanta si nos caemos. Espera a que entendamos de que sin Él nada podemos hacer, nada podemos hacer. Así que un saludo y disfrute de este servicio, porque hoy estamos conmemorando de que Cristo murió, pero también resucitó por nosotros, y de que aunque su cuerpo está eternal, testificando allá a los ángeles en la reconstrucción de las cosas en el cielo, hoy está en Espíritu Santo con nosotros, aquí haciéndonos mover por la palabra y por su Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Grite gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, San Mateo capítulo 25, vamos a leer allí, vamos a tocar algunos jueves, ya estamos otra vez congregándonos y vamos a tocar algunos jueves acerca de la vida que se necesita, oiga bien, la vida que se necesita en cuanto a lo que es iglesia. Amén. Vamos a leer San Mateo capítulo 25, versículo 14. Vamos a leer hasta el versículo 30, vamos a leer allí algo que creo yo que puede ser conveniente para todos nosotros. San Mateo capítulo 25, el versículo 14, yo les voy a leer, ustedes me siguen mentalmente. ¿Les parece? Los que están en las casas también o en el trabajo, donde quiera que se encuentre, a través de la transmisión en Facebook y Pugue el Triunfo aquí en la ciudad de Medellín, les extendemos un saludo fraternal a todos ustedes en este precioso momento. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llevó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad.
y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20 dice: y llevando o llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y tu Señor, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Luego también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quita el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Versículo 29 dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Vamos a orar. Mire, con esto la enseñanza es que en Dios todos producimos. ¿Sí me están escuchando? En Dios todos producimos. El Señor no le dice cuánto tiene que producir, pero produzca, porque todos somos útiles en el reino de Dios. ¿Sí me están escuchando? Todos somos útiles en el reino de Dios, pero depende de usted y de mí hasta dónde queremos ser fieles y útiles en este reino precioso. Yo creo que no se compara reino en el cual nosotros estamos con ningún otro reino a través de la historia de la humanidad. Ninguno va a ser rey como el rey que tenemos nosotros, ni señor como el Señor que nosotros tenemos. Así que vamos a orar a nuestro Dios y vamos a permitir que Él siga tomando el control de nuestras vidas. Y vamos a cantar luego unas alabanzas al Señor y entramos en materia con la predicación. Vamos a orar por los que no pueden estar en el culto y que están en transmisión. Quizás hasta algunos ni se han podido conectar durante algún tiempo. Por la tecnología o por el dinero no tienen para comprar algún equipo, algún celular o algo para poder conectarse. Vamos a orar por todos ellos para que Dios los ayude, los guarde y los siga ayudando como hasta el día de hoy lo ha hecho. Los que han estado enfermos, vamos a orar por ellos para que Dios los siga guardando y sanando progresivamente. Yo soy de los que piensa que no todo tiene que ser un milagro, pero el que confía en el Señor, si le hace milagro lo alaba, y si no le hace milagro también lo alaba. Así que vamos a orar a Dios. Oramos a Dios los que estamos aquí. Oramos a Dios los que están en transmisión. Invoca el nombre de Jesús. Bendito Señor Jesucristo. Padre Santo, una vez más invocamos tu nombre, Dios mío, porque tuyo es el poder y la gloria, Santísimo Jesucristo. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos, Dios mío, que ministres nuestra vida, Señor, y dirijas nuestra identidad a través de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. En este momento, los que estamos en este lugar y los que están en sus casas, Dios mío, los conoces, Señor. Síguelos guardando, síguelos ayudando, bendiciendo, Señor. Llévales la provisión que necesitan en sus mesas. Guárdalos, Señor, y de peligro, de cualquier adversidad y de maldad, Dios mío, de tantas perversidades que hay en el mundo, Señor. Yo te ruego, Dios mío,
nombre encontramos respuesta. Que los que tocamos a ti, Señor, a tu puerta, tú nos abrirás, Señor. Necesitamos que nos abras para entrar a tu presencia y sentirnos seguros cada día más. Nos depositamos en ti porque te necesitamos, Dios mío. Declaramos libertad en este momento para alabar y bendecir tu nombre. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, porque en el nombre de Jesús hay poder. Regálele un aplauso al Señor Jesucristo. Alabe al Señor. Aleluya, vinimos a seguir glorificando al Señor Jesucristo y vamos a decirle: cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Dile que Él es fuerte, porque así lo es. Dile que Él es grande, porque Él es grande. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a su majestad, cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a su majestad. Él es grande, porque Él es grande, dile que Él es fuerte, porque así lo es. Dile que Él es grande, porque Él es grande. Dile que Él es fuerte, porque así lo es. Grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Dile que Él es grande, porque Él es grande. Dile que Él es fuerte, porque así lo es. Dile que Él es grande. Dile que Él es fuerte, porque así lo es. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. En nombre de Jesús es poder. En nombre de Jesús gloria es. En nombre de Jesús levantado está. En nombre de Jesús subido es. En nombre de Jesús es poder. En nombre de Jesús gloria es. En nombre de Jesús levantado está. En nombre de Jesús subido es. Yo le canto y le alabo todo el santo y le adoro por el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo todo el santo y le adoro por el nombre de Jesús es poder. En nombre de Jesús es poder. En nombre de Jesús gloria es. En nombre de Jesús levantado está. En nombre de Jesús subido es. En nombre de Jesús es poder. En nombre de Jesús gloria es. En nombre de Jesús levantado está. En nombre de Jesús sublime, yo le canto y le alabo, gloria al santo y le adoro por el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, gloria al santo y
Señor, alábelo, exalte al Señor. Le reconocemos como Señor y Rey de nuestras vidas. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús, bendito el nombre de Jesús, bendito su nombre. Vamos a leer la palabra del Señor, aprovechando aquí que estamos en pie. Vamos a leer la palabra de Dios ahí mismo en San Mateo capítulo 25, el versículo 21. Vamos a leer allí. Hoy vamos a tratar, y algunos jueves vamos a hablar acerca de que si servimos al Señor, le vamos a servir con integridad. ¿Quieren? Hoy vamos a hablar primero de que somos fieles en las necesidades. Amén. Fieles en las necesidades. De eso vamos a hablar hoy. San Mateo capítulo 25, el versículo 21 dice así la Biblia, un solo texto, luego hacemos oración. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Oremos al Señor una vez más. Bendito Jesús, Padre Santo, una vez más, Dios mío, invocamos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, y suficiente. Gracias por tu palabra, Señor Jesús, porque conmigo o sin mí tú tienes y has tenido palabras siempre, Señor, para todos los que anhelamos y han anhelado tu presencia, Señor, los que hemos declarado desde un día hasta el día de hoy, Señor, que tú eres nuestra más grande necesidad en la vida. En el nombre de Jesús agradecemos, Dios mío, conforme es tu propósito, habla a cada uno de los que estamos en este servicio. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Fieles en la necesidad. Siéntense por favor los que están aquí conmigo. Fieles en la necesidad. Mire, vamos a tener un ejemplo de un hombre de la antigüedad, o un rey que fue muy nombrado realmente, y es muy nombrado y es muy puesto como ejemplo. Y vamos a hablar del rey David en cuanto a lo que hay un término para él. Y hoy vamos a analizar una cosita, podemos sacar una conclusión de realmente por qué la Biblia registra que David era conforme al corazón de Dios, pero mató tanto y fue infiel. Le tocó mentir y le tocó meterse a ayunar hasta que se muriera ese niño que iba a nacer en adulterio. Y alguien dirá, pero ¿por qué la Biblia se contradice tanto si realmente está diciendo que David era conforme al corazón de Dios? Bueno, yo le voy a mostrar en qué era conforme al corazón de Dios. Es más, yo en algunas ocasiones lo he predicado y he dicho que David era uno de los que era amante. Escuche bien, él amaba el complacer a Dios. Amaba, escuche bien, David amaba en complacer a Dios. Lo que pasa es que David tenía pecado y error. ¿Sabe por qué? Porque es que él no era Dios. Y es por eso que Dios en David permite que cometa pecado y que cometa errores como rey y como hombre. Porque si David hubiera sido perfecto, entonces lo hubieran catalogado como Dios. Mire, haciendo un paréntesis aquí, me llama mucho la atención como el libro de Judas. Judas dice que si no lucha el arcángel Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés, yo me imagino la intención de Moisés. Quería volver a Dios, a Moisés. Satanás quería volver, me imagino yo, quería volver a idolatría a Moisés, porque el pueblo de Israel amaba a Moisés. ¿Y por qué lucharía por el cuerpo? Dice Judas, pues por algo estaría luchando por el cuerpo, porque el diablo siempre ha querido meter en la conciencia de los hombres que existen más dioses y que usted también puede ser Dios, puede hacer lo que quiera. Pero déjeme decirle, Dios no discute con nadie, Él es soberano, Él es único y suficiente. Por eso Dios no mendiga que lo alaben. Él tiene ángeles, Él tiene arcángeles, Él tiene querubines, Él tiene serafines, y Él tiene un pueblo que le alaba y que le glorifica y que le reconoce como Señor y Dios. Pero es importante que miremos el por qué nosotros debemos de aprender a ser fieles en la necesidad.
¿Sabe por qué? Porque, diga amén o no, pero a todos nos gusta que nos vaya bien siempre. A todos nos gusta que nos reconozcan. ¿O soy yo el único que le gusta que le digan, ve hombre, usted tal cosa? No, yo creo que a todos nos gusta. A todos nos gusta que nos digan alguna cosa que nos alabe y nos exalte. A todos nos gusta que nos den palmaditas en el hombro. Pero realmente o bíblicamente, es más, psicológicamente, lo que más ayuda en el desarrollo, en la formación del carácter y en la perfección de nosotros, ¿sabe qué es? Cuando estamos en la mala y cuando estamos en la necesidad. Vea, cuando usted está en necesidad, usted se da cuenta realmente quiénes son sus amigos. Cuando usted está en problemas, en angustia, en dificultad, usted ahí es donde se da cuenta verdaderamente quién es fiel con usted. Y es por eso que cuando uno aprende a conocerse, se conoce es cuando está en la mala. Así no digan amén, pero es verdad. Diga pues gloria a Dios. Es importante que aprendamos. Y mire, Dios quiere llenarnos de gloria. Escuche bien, hermano, vea, yo he tenido una experiencia en Dios que a mí no me importa quién esté a mi lado. A mí lo único que me interesa es disfrutar de la presencia del Señor. Han habido momentos donde a veces lo que yo pido el Señor me lo da, incluso a veces ni le pido cosas y el Señor me las da. Pero en ocasiones es malo eso. Y no es malo porque Dios sea malo, no, es malo porque por eso Dios permite que lleguen necesidades a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros aprendemos a valorar más lo que nos toca sudarlo y llorarlo que lo que nos regalan gratis y barato y fácil. Es eso donde Dios nos enseña a aprender a ser verdaderos fieles en la necesidad. Y cuando uno aprende, mire, yo he escuchado frases de personas incluso que tienen a Dios y con esto no quiere decir que esté mal, no, estoy poniendo ejemplos, pero hay personas que dicen que sufra para que aprenda. Mire, el que expresa esas cosas realmente no aprendió. Porque una persona que ha sufrido, que se ha sentido solo, que se ha sentido humillado, que se ha sentido menospreciado, esa persona no quiere que nadie sufra. Por eso hay ocasiones donde los padres nos equivocamos con los hijos, porque cuando uno, mire, por ejemplo en mi caso, a mi papá, yo le agradezco el surriago que me daba mi papá a mí. Se lo agradezco en el alma el surriago que mi papá me daba a mí. Vean, y ya no lo puede coger bienestar familiar y lo van a meter a la cárcel porque le agradezco a mi papá por el surriago que me daba. Vean, lo mantenía encebado y lo mantenía docilito. Vean, mi familia sabe que si están conectados, ellos saben lo que yo le estaba diciendo. Vean, me encerraba en una pieza y me daba surriago. Y hoy se lo agradezco a mi papá, pero con eso no quiere decir que yo les pegue a mis hijos. Ellos están aquí conmigo y ninguno puede decir, escasamente le pegaré con correa a Milton una sola vez, pero de resto, hermano, nada. Y aquel otro que sí es más intenso todavía y no tiene que decir que yo mantengo, aunque tengo allá el surriago en mi casa, pero lo tengo de recuerdo porque amo a mi papá. Así me hubiera dado surriago. Vea, hay personas que no quieren seguir sino a Dios para que les dé milagros y para que les dé comida. Yo sigo a Dios así me garrote, yo sigo a Dios así me reprenda, yo sigo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él me ha enseñado que en ocasiones es necesario sentir la vara de Dios sobre mi vida para poder valorar, porque a veces es necesario la necesidad, es necesario a veces la necesidad. Hijos malcriados en Dios no existen. ¿Qué hay? Que usted está metido en la rosca de Dios. ¿Cuál rosca de Dios, hombre? Sea santo. Y puede ser pastor o puede ser un hermano que no lo conozca nadie. Nosotros no tenemos un Dios elitista que compara y que selecciona. No, aunque Él tenga jerarquías, Él nos ama a todos por igual. Por eso Él dice en su palabra, alabe al Señor, alabe al Señor. Él no dice, si eres pastor verás a Dios, no.
Él no dice, si hablas mucho en lenguas verás a Dios. No, Él no dice, si vives en el templo verás a Dios. No, Él dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es sin santidad. Y si tú te dejas perfeccionar por el Señor, entonces eres santo. Y si eres santo, estarás eternamente en la presencia del Señor. Pero no nos gusta aprender en la dificultad, a nadie le gusta. Es que vuelvo y les digo, ni a mí me gusta. Yo recuerdo una vez en un municipio que yo hice todo, Dios sabe, mi familia sabe, predicamos con base al manual bíblico. ¿Cuál? Ayunábamos, íbamos, les dábamos plata a los inconversos para que se fueran o vinieran en carro. Yo recuerdo que una vez a la 1:30 de la mañana me metí en una tierra por allá a 1 hora más o menos de camino, porque un señor simpatizante estaba enfermo y me tocó ir por él a sacarlo de allá y ni siquiera quiso salir. Me dijo, ore por mí, y se quedó allá y era tierra peligrosa. Mildred estaba y me dijo, había acabado de nacer Camil, y me dijo, no se vaya por allá hasta ahora, que por allá es muy peligroso. Y yo arranqué y me fui. ¿Sabe qué es lo más tremendo? No lo bauticé, pero a los 4 meses el pastor que me recibió, ese sí lo bautizó. ¿Y usted cree que yo voy a reclamar? No, señor. ¿Sabe por qué? Porque aunque yo haya volteado, haya gastado dinero, tiempo, me mojaba pegada a adobe, me iba para las veredas a evangelizar, yo no estaba haciendo lo que yo quería, yo estaba trabajando, y aunque no hubiera satisfacción que yo quisiera ver, Dios en su momento recogía lo que tenía que recoger. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es de nosotros los pastores, la iglesia tiene un dueño que pagó con sangre en la obra de la cruz por ella, y nosotros debemos de entender que las necesidades son necesarias, repito, para la vida de nosotros y para la perfección de nuestra vida. Es necesario, porque ellas traen autoridad. Cuando usted tiene hoja de vida, ¿qué es lo que más reclama? Mire, hoy en día la empresa, yo ni le echo la culpa, yo siempre voy a decir, y vuelvo y le digo, yo no soy político de nada, ni estoy a favor de nadie, no, pero yo le voy a poner un ejemplo. Usted va a aprender a ser empleado cuando sea patrón. Todo el mundo vive hablando mal, vuélvase patrón para que hablemos. Es muy fácil hablar mal de los demás, pero hágale usted entonces para que aprenda. Hágale pues, administre, hágale. Es muy fácil decidir por los demás, es muy fácil. Es muy fácil decidir en el bolsillo de los demás. Es muy fácil yo decirle a otro, hágale pues. Es muy fácil, venga usted también y meta la mano al bolsillo entonces, si es que le duele mucho. Es muy fácil hablar en la vida. Mire, lo que más fácil hay en la vida es hablar. Hablar, hasta los sordos hablan. Hay lengua de señas para ellos. Pero Dios, a través de aquel que aprende a vivir en la necesidad, en la dificultad, Dios le va dando autoridad. Y ahí vamos a entrar con David. Primer libro de Samuel, capítulo 18, el versículo 5. Mire, cuando uno aprende a ser fiel en la necesidad, cuando uno no vive echándole la culpa a nadie, sino que usted asume su responsabilidad. Asuma su responsabilidad y siga adelante, que tenemos el Dios que nos ayuda y nos ha ayudado y nos ayudará si queremos contar con Él. Samuel, primera de Samuel 18:5. Yo voy a ser concreto aquí, pero este tema va a ser un poquito de días, de jueves. Así que invitamos a todos los que quieran estar en transmisión. Los jueves vamos a tocar unos días acerca de la gratitud que se muestra en el servicio. Hoy estamos hablando de la gratitud que se muestra en el servicio, aprendiendo de las necesidades. ¿Listo? Bueno, dice así: y salía David donde quiera que Saúl lo enviaba, y se postraba, ¿cómo? Prudentemente. Mire, vea, para mí David en esto es en lo que más marcó para mí mi vida. Le voy a decir en qué. Ya Dios se sale de Saúl en cuanto al respaldo. Saúl se rebela contra Dios cuando Dios le dice, hágame el favor y me mata todo lo que tenga vida en esos amalecitas.
Y Saúl creyó que era más bueno que Dios y guardó los animales engordados y guardó hasta el mismo rey y guardó hasta algunos criados, me imagino. ¿Y sabe qué? Y Dios lo reprende, dice la Biblia, y se apartó Dios de Saúl. Y llega y busca a través del profeta Samuel, busca a otro que lo reemplazara. Pero mire, escuche bien, Dios respeta las leyes humanas y uno no las quiere respetar. Le voy a decir, Dios unge a David siendo un muchacho para que fuera rey a través del profeta Samuel, ¿sí o no? Y lo unge y los dos danzan, pero lo manda para la casa. Usted nunca ha analizado eso. Lo unge como rey, pero lo manda para la casa. Eso tiene una explicación humana. ¿Sabe por qué? Porque Dios respeta las jerarquías humanas. Así Él sea Dios. Él había un rey en Israel. Y de la única manera que se podía montar un rey era que él entregara su reino o que él se muriera. Era la única manera. O se muere para poner otro rey muerto, rey puesto. O, ¿sabe qué hacía? O el mismo rey decía, entrego mi reino a mi hijo. Listo. Si lo pone de una vez, entonces no hubiera sido en la dirección de Dios. ¿Cómo así? Así Él sea Dios. Si hubiera montado a David de una vez, eso se llama rebelión. Por eso David le tocó quedarse esperando a que muriera ¿quién? Saúl. Y Saúl lo llamaba y él era el rey ya puesto por Dios. Pero David, ¿sabe qué hacía? David se sujetaba y con prudencia caminaba en medio del reino. Y él decía, esto que Dios me montó, me toca esperar. Usted se imagina la ansiedad. Si a mí me dicen, me gané, aunque yo no juego, que quede claro, yo no juego ni loterías ni nada de eso. Pero donde uno le diga, se ganó la lotería o que se ganó tal premio, tantos millones de dólares. Hombre, ¿dónde es que hay que reclamarlo? Yo ni duermo, pues. ¿A quién no le gusta la plata? ¿O qué? ¿O soy el único? ¡Claro! Ay, uno ni duerma. Usted no se dio cuenta que hubo por allá, no sé si fue en la costa, haciendo un paréntesis aquí, de alguien que se ganó la lotería y fue mentira, fue el número que no era, lo dijeron mal, o yo no sé cómo es la cosa. El hombre prestó plata y se emborrachó, invitó a un montón de gente. Cuando fue a reclamar, la serie que tenía no era la que había ganado. ¿Y le tocó qué? Quedó con deuda, quedó por las noticias publicado y quedó con la vergüenza, porque lo burlaron. Ve, aquí estamos hablando de él. Y usted se imagina a David viendo a Saúl, que ya había sido desconocido por Dios, pero aún así está diciendo, y salía David de a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se postraba prudentemente. Supo esperar su momento. Esto no se trata de buscar y decir, yo ya sé mucho Biblia, va a ver, ¿dónde es que me van a mandar de misionero? No, cálmese. El hermano Jairo Marín, ojalá algún día vea mis predicaciones, pero el hermano Jairo Marín nos enseñaba una ocasión y decía, ¿sabe qué? A veces hay licencias sin pastores y pastores sin licencia, hermano. ¿Qué quiere decir? A veces hay gente que puede saber más que el pastor, pero no son pastores. ¿Qué vamos a hacer? El pastor es otro. Yo me acuerdo que mi suegro Heriberto, y lo voy a decir hoy, lo voy a decir públicamente, mi suegro Heriberto no era de esos que predicaba y las bancas brincaban, pero él tenía una autoridad de Dios, que las iglesias le crecían, la gente se arrepentía, se reconciliaban los apartados, le aumentaba la iglesia, había Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque tenía el aval de Dios, la gracia de Dios, la autorización de Dios. Y David, teniendo la autorización, le tocaba esperar a que Dios obrara. En esto hay que tener paciencia para poder tener autoridad de parte de Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Dios en eso nos va enseñando, nos va llevando, nos va enseñando a tener una virtud del Espíritu Santo. Porque a veces hay personas que piensan que ser muy espiritual es vivir hablando en lenguas. Y sí, yo soy de los que predica que todavía Dios llena con el Espíritu Santo a través del don de las lenguas, pero usted no resuelve problemas hablando en lenguas. Usted tiene que tener discernimiento, tiene que tener el Espíritu de Dios para resolver problemas. Es más,
ni reprende demonios hablando en lengua. Usted tiene que invocar el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos y podemos ser libertados. Por eso una cosa es que usted disfrute del Espíritu Santo y otra cosa es que viva en el Espíritu Santo. David se sujetó teniendo autoridad. ¿Sí están entendiendo? Ay, hermano, fieles en las necesidades, fieles en las necesidades. Para poder que nuestra fidelidad sea aprobada por Dios, nos toca tener paciencia. ¿Sí me está escuchando? Segundo, mire lo que enseña aquí el mismo libro de Samuel. El versículo 18, ahí mismo en el versículo 5, capítulo 18, versículo 5, ahí mismo. Lo segundo, ¿qué sigue diciendo? Y lo puso Saúl ¿sobre qué? Sobre la gente de guerra. Y era acepto a los ojos de ¿quiénes? De todo el pueblo. ¿Y qué? Y los ojos de los siervos de Saúl. Oiga, ahí es donde David empieza a trabajar respetando jerarquía. Respetando la jerarquía, Dios le da gracia, y tenía gracia con el pueblo y tenía gracia con los soldados, y aparte de eso tenía el respaldo de Dios, porque yo me imagino, vea, David, y yo esto se lo puedo explicar, pero por el tiempo que nos toca sujetarlo a nosotros, pero realmente David dice en la Biblia que le sacaron hasta un coro, mientras Saúl mataba a sus miles, David mataba a sus 10,000 y con ese pensamiento y ese cántico el corazón de Saúl se iba llenando de envidia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted aprende a dejarse direccionar por Dios, cuando usted aprende, aunque otros tengan menos capacidad que usted, cuando usted aprende a que va en el camino obedeciendo al Señor y agachando la cabecita con respeto como lo hizo David, ¿sabe qué? Dios hace que otros tengan ganas de lo que usted tiene. De ahí salió la frase que dice que a los árboles que dan fruto es a los que les dan garrote y es a los que le tiran piedra. ¿Sí lo ha escuchado? Y si no, ya lo está escuchando. Al árbol que da fruto es al que le dan garrote, decimos en Antioquia, o es al que le tiran piedra. Hermano, es que no me quieren. Hermano, es que no me reconocen. Hermano, es que todavía no he podido hablar en lenguas y este que acabó de llegar ya habló en lenguas. Hermano, es que mire que no se compare con nadie, que Dios te ha hecho único. Simplemente quédate en la vida de los fieles, porque en la vida de los fieles hay promesas eternas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso David fue reconocido y tenía gracia delante de los ojos de los hombres, pero principalmente delante de los ojos de Dios. Eso lo lleva a él a que su fidelidad se extendía en la autoridad. No solamente era autoridad en su casa, era autoridad con lo que Dios le había entregado. Y por eso, hermano, después de eso le tocó irse a administrar. Cuando Saúl se llenó de envidia, que lo quiso matar, le tiraba lanza a Saúl. ¿Y sabe qué hacía él? Tuvo la oportunidad de matarlo en una cueva mientras él tenía una necesidad fisiológica, Saúl. Y David le gritaba y le dijo: vive a Jehová, que lo tuve en mis manos, pero yo no puedo atacar al siervo de mi Señor. Oiga, y él sabía que el siervo de Dios, el rey, ya era él, pero aún así lo respetaba. Y también incluso él quería administrar. ¿Y sabe qué le dio Dios a administrar a David? Dice la Biblia que le tocó esconderse en unas cuevas que se llamaban Adulán y le tocaba administrar endeudados, amargados, frustrados, gente deprimida, gente que no quería nada. Usted se imagina él acostado en una cueva con gente renegando, con gente maldiciendo, con gente diciendo una cantidad de cosas, y él diciendo: hubo un día donde hubo un profeta que oró por mi vida para ser rey, y soy reyes de mendigos y de maldicientes. ¿Usted cree que David no pensaría
funcionaría así, pero en él había un arraigo de fidelidad en su necesidad, y el arraigo de su fidelidad en la necesidad tiene nombre propio. Se llamaba Jehová de los ejércitos, y para nosotros hoy se llama Jesucristo, el Señor de nuestra vida. Nosotros somos fieles también en las necesidades. Aplauda al Señor, que para Él es el reconocimiento. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado personas que quieren renegar? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado personas que porque Dios no les hace un favor se van hasta para otra denominación, como si Dios fuera un juguete, un muñeco de vudú que hace brujería? No, Señor, Dios merece respeto. Y nuestro Dios merece autoridad y reconocimiento. Y por eso dice el apóstol Pablo: toda rodilla se dobla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero esto no es de folclorismo. Esto no es de cosas humanas. Por eso hay personas que dicen: oiga, ¿y quién inventó a Dios? Hombre, ¿cómo se da uno cuenta? Mi papá nos crió con una frase, y aunque él fue de campo ignorante, él decía: mi hijo, la ignorancia es atrevida. Y es verdad, la ignorancia es atrevida. ¿Quién creó a Dios? ¿Usted qué diría? A Dios lo creó un hombre. Sí, hombre. Hasta los griegos dicen: Él es el alfa, Él es la omega. Él es el principio, Él es el fin. Él es sin sombra de variación, dice el apóstol Pablo. Sin dimensión, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nosotros no estamos hablando de un diosecillo barato. Nosotros no estamos hablando de cualquier bagatela porque no estamos haciendo nada y el COVID nos ha hecho reunir. No, nosotros estamos hablando de aquel que nos dice y nos ha ayudado en el momento de la necesidad. Él ha metido su mano. Mire, en este tiempo de pandemia, el que venía mal se queda, pero el que venía siendo fiel a Dios, en este tiempo estamos escampaditos aquí. Mire, hemos conseguido hasta más cosas. ¿Sabe por qué? Y ni sé de dónde aparece la plata. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha provisto. Dios nos ha dado la provisión. ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido a poner a Dios de primero para todo. Diga gloria a Dios. Hay que aprender en la dificultad para que Dios nos dé autoridad. Y cuando Dios nos da autoridad, nos enseña la dirección. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies. ¿Qué? Tu palabra. Es necesario anhelar la palabra de Dios. Jesús dice algo más concreto todavía: mi palabra es espíritu y es vida. Yo no sé cómo hay gente que anhela más otras cosas que a Dios. Hay gente que sabe hablar más hasta de novelas que de Dios. Y usted les pregunta: ¿y cómo estuvo la novela anoche? Pero si usted le pregunta: ¿y cuál es el nombre del Padre? No sabe. Y usted le pregunta: ¿cuál es el pi? Y saben el pi. Y le pregunta: ¿y qué dice la Biblia de la santidad? Y no saben. Pero la Biblia dice, Jesús dice, David dice: lámpara es a mis pies. Pero Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Y qué es lo que usted anhela? Salir de la necesidad. Mire, yo recuerdo en una ocasión evangelizando por ahí en un pueblo, que yo le tuve que decir este ejemplo, y con esto voy terminando, vamos ministrando aquí, Milton. Y yo recuerdo que yo le tuve que decir a una señora evangelizándola por allá: vea, señora, usted no entiende ni sabe lo que es Dios, porque usted está poniendo en comparación a Dios como si fuera una libra de arroz. Escúcheme bien, porque ella vivía con alguien que la mantenía, y ella pensaba
que porque la mantenía, si lo dejaba, entonces se moría de hambre. Y yo le dije, si usted cree que Dios es una libra de arroz, no sabe qué calidad de Dios está buscando. No sabe qué calidad de Dios está buscando. Nuestro Dios, todo lo que quiso, ha hecho. Todo. Este año es el año donde Dios le metió la mano a todo el mundo y les hizo saber que Él es el dueño y de que los que confiamos en Él no tendremos necesidad de ningún bien. Escuche bien, no estamos predicando prosperidad. A veces hasta algunos quieren prosperidad y es para alejarse de Dios. Y si son para alejarse de Dios, Dios ni les dará nada. Los mantiene, como dijo el rey Salomón en una ocasión: un rey, no me des pobreza para que no teniendo nada reniegue contra ti, ni tampoco me des riqueza para que teniendo todo me aleje de ti. Oiga, un rey llega y dice: dame el pan diario o el sustento diario. Y para mí, David, o Salomón, perdón, era el conferencista internacional de la época, porque la gente pagaba por escucharlo y verlo. Incluso hasta una reina de Saba vino y le trajo bienes y animales en cantidad para escucharlo. Y él se enamoró de ella y la volvió su señora. Aquel que dijo un día: no me des tanto ni me quites tanto, dame lo necesario. Dios lo llenó de provisión y de abundancia. Buscad primeramente, porque los que aprendemos a ser fieles en los momentos difíciles somos los que nunca, escuche bien, nunca nos iremos de su presencia. Y termino con esta comparación. Todos los que comieron cuando Jesús estaba caminando por las tierras de Jerusalén no lo acompañaron en la cruz. Todos los que Él les hizo milagros no lo acompañaron en la obra de la cruz para darle gracias y defenderlo. Pero aquellos que lo buscaban porque lo amaban, estaban con Él ahí. ¿Usted está aquí porque lo ama o solo porque lo necesita? Tiene que cambiar nuestro lenguaje. Tiene que cambiar nuestro lenguaje de decir: voy al culto porque lo necesito. No, no digas más así, aunque lo necesitamos y cada rato declaramos necesidad de Dios en nuestra vida, o a lo menos en la mía. No, yo tengo que cambiar mi lenguaje y decir: yo estoy aquí, voy al culto porque lo amo. Colóquese de pie, por favor. Fieles en las necesidades, esos son los que nos quedamos. No importa si nos dan la espalda, no importa si nos traicionan, no importa si mienten de nosotros, no importa, no te preocupes. Jesús fue más bueno que cualquier ser humano y lo llevaron a la cruz. Y por eso somos cristianos. Oremos al Señor Jesucristo. Dile que te enamore si es que necesitas amarlo. Pero no lo compares a tus necesidades, a tus angustias, a tus impotencias. Él es más grande que una necesidad. Lázaro era su gran amigo y lo lloró cuando fue a la tumba y lo resucitó incluso, pero Lázaro volvió a morir. Hay cosas que son inevitables en la vida del ser humano, pero lo que tiene que ser necesario y fundamental en cada uno de nosotros es declarar el amor que sentimos por Él, y eso nos hará fieles en esta tierra. Tentaciones tenemos todos, necesidades pasamos todos, traiciones pasamos todos en algún momento de la vida, impotencias.
Pero ahí formamos el carácter de hijos de Dios. Ahí es donde formamos carácter de personas santas en la tierra. Ahí es donde nos damos cuenta lo que éramos y ni siquiera sabíamos. Por eso Jacob dijo en una ocasión: tan torpe era yo. Esto es casa de Dios y puerta del cielo, y no lo sabía. Y por eso bautizó ese nombre ese día, Betel, casa de Dios. Y siguió su camino después de haber pactado con su Dios eterno. Siguió su camino en el nombre de Jesucristo. No hay otro Dios. Alaba al Señor. No hay otro Dios. Mientras que con tus labios le dices que le No hay amas. otro Dios como tú, Jesús. Somos fieles en la necesidad. Dios en los cielos, Dios La en sangre la de Cristo. tierra. No hay otro Dios como tú. Solo Jesús, Amén. solo Jesús. Solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra. No hay otro Dios como tú. Que calma el recio viento. No hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos. No hay otro Dios como tú. Que conoce mis pensamientos. No hay otro Dios como tú. Que sabe lo que siento. No hay otro Dios como mi Dios, como mi Dios. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Alábalo. No hay otro Dios, no hay otro Dios sino tú, Jesús. A tu presencia tiembla la tierra. No hay otro Dios como tú. Solo Jesús, solo Jesús. Solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra. No hay otro Dios como tú. El recio viento. No hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos. No hay otro Dios como tú. Que conoce mis pensamientos. No hay otro Dios como tú. Que sabe lo que siento. No hay otro Dios como mi Dios, como mi Dios. No hay otro Dios como mi Dios. No hay otro Dios como mi Dios. No hay otro Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor. A través de nuestro aplauso y nuestro reconocimiento, le damos a Él. Es la única manera que Él nos pide que hagamos. Alabarlo. Él no necesita nada. Dios no necesita nada. Pero
sí dice que si lo amamos, lo reconozcamos. Lo reconocemos con gloria a Dios, lo reconocemos con aplausos, lo reconocemos con amén, lo reconocemos con nuestra vida en santidad y en reconocimiento. Vamos a orar a Dios, a darle gracias por este servicio en el cual hemos podido estar y esperamos que el Señor los lleve con bien a sus hogares. Amén. Esperamos que el Señor los lleve bien a sus hogares. Inicie la oración, por favor. Bendito Jesús, Padre Santo. Damos gracias a ti, Dios mío, en este momento, por tu presencia, por tu palabra, por tu respaldo, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que tu palabra aumente la fe, si es necesario, o mejor nos lleve a la convicción de estar en plenitud contigo. Tuyo es el poder, la gloria, nuestra alabanza es tuya, Señor. Lo declaramos en este momento en tu nombre, Jesús. Amén. El Señor Jesús les bendiga a todos. Gracias por hacerle culto al Señor y esperamos pues que esta semana los que van a venir al culto y hemos estado viniendo se sigan dejando guiar por la obediencia que hemos de tener institucional y Dios nos ha de guardar. Que el Señor les bendiga a todos grandemente.